Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Vallehermoso. Y ve que es el podcast más fresco, pero desgraciadamente no estamos en la ciudad más fresca. Si este es el más fresco, no quiero saber cuál es el más caluroso. Sí, exactamente. ¿Cuál es Santo el más Dios. caliente? El más o sea, hot. El very hot. Cake. Hot cake. Pero sí, my friend, otro día más. Cada vez más cerca del final Santo de este Dios. bonito y grandioso programa que es Desierto el Podcast, que nos ha traído diversión, alegría, terapia, nos ha traído frustración y teología, nos ha traído, porque a veces pasa, my friend, esto te ha pasado en la vida, pero cuando toca grabar podcast como que hay sentimientos encontrados. Es como ¿qué irá a pasar ahora? Y también Es como cuando tu hijo hizo una travesura. Sí. Tengo que verlo, pero es mi hijo. Pero puede ser graciosa, entonces dices tú, vamos a ver. Digo, ninguno de los dos tenemos hijos, Pero creo que es lo más cercano a tener un hijo, por ahora. Exactamente. Pero, my friend, como cada semana tengo que preguntarte, estamos en una terapia teológica y ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? Vosotros. Regocijaos en el Señor. Y circuncisos. Ah, no, ¿verdad? Santo Dios. No, muy bien, gracias a Dios. Esperaba con ansias esta terapia teológica. He estado zambulléndome, nadando en las aguas del conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Y este conocimiento ha traído regocijo a mi corazón. A tu corazón. Mi corazón. Porque últimamente he estado queriendo aprender portugués, my friend. Es algo que no he logrado, pero que me gustaría lograrlo. Y nada más jugó contra Brasil. México contra Brasil, campeón de futebol. Perdió, por cierto, si no me equivoco. Tuvo cotorreo partido. Pero ¿cómo estás tú, my friend? Estoy en shorts. El día de hoy estamos en shorts. Hace demasiado calor. Y, my friend, también tengo que mandar saludos a mis exalumnos ya, porque ya se graduaron. Santo. Eddie, el famoso Eddie, ya es todo un graduado de la prepa Vallehermoso. María Fernanda, que ha estado ahí día tras día, pendiente tras pendiente, ya se graduó también. Y muchos más. Leonardo también ya se graduó. Romina también ya se graduó. Y muchísimos más se graduaron semana pasada. Santo Dios. Sí, esta semana pasada. Wow. Y pues les quiero mandar un súper saludo y muchas felicidades, chicos. Como les he dicho a cada uno y a la mayoría de los que me encuentro, les deseo lo mejor de la vida, lo mejor del mundo, que logren sus objetivos, logren sus metas. Habrá tormentas en el valle, my friend, pero algo importante de la Biblia es que Dios nos dice que no nos evitará los problemas y no nos evitará pasar por esas sendas oscuras ni esos valles tenebrosos, sino que vamos a pasar. Pero ahí donde estemos, en el lugar más oscuro, ahí estará esa lucecita que es el único que alumbra en las tinieblas, que es Jesus Christ, que es Dios, y nos agarrará de la mano y nos llevará, como hemos hablado en estos podcasts anteriores, a pastos delicados, a pastos verdes, a donde podamos tener descanso. Pero esto pasó esta semana, my friend. Fue la graduación de la prepa Vallehermoso. Es la segunda generación que me toca ver que se va, que se despide y que me dice, profe, chau, hasta otro día. Le mando un saludo al club, a Génesis, a Hilary, a Isis, a Leonardo, a Kai, a Ana, a Jimena, y me acordé de todos y cada uno de ellos. Chicos, los amo en el amor más fraternal y que un profesor puede llegar a tener con algún alumno o alumna. Los quiero, los estimo y les deseo lo mejor. Pero, my friend, hoy estamos aquí. Y quiero comentarte algo interesante. Para empezar, saludo especial también al hermano Rayito del Señor, que hoy predicó esta mañana y predicó algo importante, my friend. Wow. Empezó hablando primero sobre que estamos en el mes de junio, el mes del orgullo de la comunidad, porque ya no sabemos si se van a ofender o no, pero estamos en este mes, my friend. Y yo por un principio debo decirte que cuando empezó la prédica me sentí un poco atemorizado de que qué va a decir Santo Dios. el hermano Rayito del Señor, ¿verdad? Pero conforme fue pasando la prédica me di cuenta que llegó a un punto totalmente cierto. Muchas veces los cristianos nos escandalizamos de lo que está pasando allá afuera, pero él tomó de referencia el capítulo de Romanos y es Pablo hablándole a romanos, diciéndoles como que, bro, la raíz de todo mal al final es el pecado. O sea, el pecado es el que provoca en el ser humano que se desvíe. El descuidar esa relación que tenemos con Dios de la manera cercana nos provoca a desviarnos y tomar otros ídolos y otras, por consiguiente, otras acciones que son repugnantes ante los ojos de Dios y ante aquellos que vamos a los ojos de Dios. Pero, my friend, ahí te va. Dato interesante, dato curioso. Esta semana también subí 2 videitos que había subido a Instagram, los subí a YouTube. Dije, vamos a ver. Pues esto no lo subí, déjame lo subo. Los subí, los pueden estar viendo en este momento. Son 2 shorts, no como estos. Vaya. Son más cristianos. Pero sí, los subí ahí.
Son videos de comedia, my friend, videos de jocosos, videos que traen alegría, que traen humor. Para ganar unas jajas. Para ganar unas jajas y unos jejes y unos jijis, ¿por qué no? Y, my friend, no es por presunción ni por nada, simplemente es una admiración. Y es que en menos de 24 horas, uno de los videos llegó a 7,600 vistas. Wow. Algo que jamás había sucedido en mi vida, que algo llegara o repercutiera tan grande. Entonces dije, ok, voy a subir otro. Subí otro, también de comedia, chiste, gym, acá lo subí. Menos de unas 24 horas, 800 vistas, no sé cuántos likes. Yo dije, santo Dios, ¿qué está pasando aquí? What's going on? Voy a subir otro. Estos dos no hablaban nada de Cristo, pero tampoco eran groseros, my friend. Entonces dije, voy a subir un contenido cristiano. Porque ya que tengo tanta ojos encima, repercusión, pues que se enteren de algo bueno. Subí un video, my friend, de un predicador que habla justamente de que la primera batalla que en la que combatimos es contra nosotros mismos. Okay. Y habla sobre que la persona que es macho, que es valiente, es aquel que le separa de frente al pecado, de frente al mundo, de frente al diablo. Le dice, tu tiempo se acabó. Yo soy hijo de Cristo. Eso es lo que dice el video, my friend. Dije, vamos a ver. Lo subí. 4 vistas. Ok. 4 vistas. Y una cancelación. 4 vistas. Ahora, no, mi intención no es como que digan, casi le preocupa las visualizaciones, le preocupa el trend, el trending, le preocupa que repercute eso. No es tanto eso, sino que me sorprendió cómo el algoritmo dijo, esto es un contenido cristiano, un contenido que edifica. ¿Sabes qué? No lo voy a compartir. Pero otros videos que en el cual era una pura soncera, o sea, pura comedia, el algoritmo dijo... Pura soncera. Sí, pues pura soncera. Yeah. El algoritmo dijo, que va. 7,600 reproducciones. Ok. A lo que quiero llevar es que justo como hoy el hermano Aaron estaba diciendo de que, my friend, no te sorprenda. Hoy estamos en una sociedad en la cual todo lo que gira a nuestro alrededor está corrompido por esta estela de pecado, por este Satanás que siempre está metido inmiscuido en cada ámbito de nuestra vida. Y yo lo pude ver palpablemente de cómo al hablar de Cristo en una red social, el algoritmo te censura. Ya. Y es discriminación hacia nosotros, my friend. Yo le comentaba con mi mamá, le decía, es un tipo de discriminación. O sea, ellos se quejan de la discriminación contra cualquier otro tipo de razas, pero nos están discriminando, o sea, nos están limitando a llegar, que nuestra voz llegue a un lugar. Es discriminación. ¿Qué opinas, my friend? ¿Tú cómo lo llamarías? ¿Tú cómo lo llamarías? Sí, estamos viviendo tiempos violentos, tristes, oscuros, violentos, en el que como que la gente quiere hacerse la justiciera. Bien. No, no sé, subes algún comentario a Twitter haciendo un chiste a lo mejor un poquito colorado. Dirían por ahí. Y la gente quiere hacerse como que... Ahora, no estoy diciendo que esté bien o mal hacer chistes colorados. Lo que estoy diciendo lo que quiero rescatar o resaltar aquí es cómo la gente empieza a hacerse como que la moralmente superior y empieza a decir como que eso está mal, tal, y tititi. Y cuando Jesús mismo pasó también por una cultura de cancelación, una cultura... Eso sí era cancelación, Eso sí eran cancelaciones a los cristianos. En el que justamente, precisamente los fariseos por cualquier cosita se escandalizaban. Ajá. Se me hace muy interesante que los fariseos se escandalizaban de que Jesús sanaba enfermos. Es como de que... Bro, está haciendo algo bueno y la gente se escandaliza. Ahora, no estoy diciendo que hacer un chiste colorado y sanar a un enfermo sea la misma cosa. Lo que estoy diciendo es que fíjate cómo el ciclo se vuelve a repetir. Cómo precisamente a partir de este orgullo del ser humano de yo sé que es lo correcto. Yo puedo hacer lo correcto lejos de la voluntad de Dios. Yo puedo decidir qué es lo correcto. Yo puedo elegir a mis representantes. Precisamente nos dice la Biblia que el hombre cree tener una opinión sincera, más bien, cree que el hombre tiene el camino correcto, pero al final se da cuenta de que este camino es camino de muerte y luego al tener en este camino de muerte, al tener senda de perdición, endurece su corazón a Dios y le echa la culpa a Dios. Exactamente. Ahora, es muy interesante cómo precisamente los fariseos empezaban a seguir estas reglas que ellos mismos imponían. Exactamente. Porque la ley imponía que el día sábado vas a descansar. Chido. Pero entonces los fariseos empezaron a agregar, entonces ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Sí, o sea, se fueron a... Yo creo que, por ejemplo, una persona levantar una camilla no puede. Es trabajo. Pero si yo quiero ir y quitarle el dinero a un pobre, diciendo que va a hacer una ofrenda para el templo, puedo hacerlo. Entonces, fíjense cómo la contradicción aquí
creemos tener la razón, pero al final del día lo único que hacemos es desviarnos más de Dios. Exactamente. Pero se me hace muy interesante que en medio de una cultura de cancelación, Jesús decide perdonar. Me gusta mucho que es a la mujer que es sorprendida en adulterio. Okay. Una mujer totalmente cancelable. Totalmente cancelada. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, tírame esquina. Le encargo eso. Ayúdame a ayudarte. Es interesante esto porque Jesús le está diciendo que tenga mucho cuidado, que se dedique a las cosas de Cristo, porque es muy interesante que realmente el pecado puede dominarnos a nosotros. Entonces, véase el pecado, véase el orgullo, véase la depresión, véase la ansiedad, véanse estos ídolos que podrían tomar el puesto de Dios. Dios nos está llamando a que tengamos cuidado para que nada en el mundo que pretende apartarnos de Dios nos vaya a dominar. Y fíjate, ahorita que estás hablando de todo esto, de cómo el pecado al final es el que desemboca en el orgullo, en la ansiedad, en la depresión, en todo esto y en muchas cosas más, porque justamente el hermano Aaron hoy decía, el hermano Rayito del Señor, deberíamos poner un efecto de que cada que digamos Rayito del Señor sería un... ok, bueno, sí. Tengo como un trueno, pero está bien. Okay. Los dos. Ok. El chiste es que él comenta de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos y empieza a describir todo las cosas que desembocan al quitar la mirada de Dios. ¿Sí, no? O sea, empieza de que homicidios, ladrones, homosexual, empieza a decir todos los pecados, pero solo son ejemplos, porque hay muchísimos más pecados. El hermano decía, incluso decir una mentira, que el diablo nos tiene bien engañados de que hay mentiras blancas y mentiras negras y amarillas y yo qué sé. Todas son mentiras, todas están mal. Entonces, a lo que quiero llegar es que a veces vemos como que tan grave estas acciones como que asesinar a alguien. Pues es súper grave, pero es igual de grave decir una mentira. Lo que quiero decir es cómo a veces en esta cultura en la que ahora todo se está permitiendo, my friend, en la que ahora, justamente hermano Aaron, que en una iglesia muy importante en Estados Unidos ahora se estaba admitiendo que pastores homosexuales tomaran el lugar. Y él decía y explicaba acertadamente, my friend, que nuestro problema no es en contra de los homosexuales y no es en contra de las lesbianas, gays o de la comunidad LGBTQI+, ¿verdad? Sino que nuestro problema es con el pecado, porque al final yo soy igual de pecador que la persona que está viviendo en una vida de adulterio o con otra preferencia sexual. Al final el mismo mal es el pecado. Y lo que él comentaba era cómo en esta cultura en la cual ahora se supone que todos estamos abiertos al diálogo y a la no discriminación, pues ahora a nosotros que pensamos diferente a ellos, que puede decirse conservadores, que cambiemos la palabra de conservadores, my friend, por otra más intelectual. Aquellos genios, aquellos guapos, no, que decidimos como que seguir los pisados de Cristo, ahora nos cancelan y nos oprimen y dicen, no, ustedes están dañando. Y él decía que hubo un grupo de personas que querían cancelar la Biblia solo porque los judíos mataron a Cristo. Entonces eso es antisemita, por lo tanto, cancelable. O sea, ¿sí me explico? Ya. Bro, no. Entonces, pero también, hoy, antes de venir hace ratito, estaba viendo un documental de Kanye West que, my friend, digan lo que digan, Kanye West es un genio. No es Eugenio, es un genio. Y decía ahí, tiene una canción que se llama Jesus Walk, y él comenta en esa canción que como el mencionar a Jesús en una canción nunca la van a publicar en la radio, pero al mencionar drogadicción y cualquier otro tipo de cosas como el crimen organizado, la van a poner en la radio. Entonces, fíjate qué disonancia hay en el mundo en el justamente, volvemos a caer en la misma palabra, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, my friend. No sé tú cómo ves esta parte de cómo esta sociedad está atacando a los cristianos, pero al mismo tiempo, ¿qué deberíamos hacer los cristianos para cumplir lo que está en las escrituras de andar como ovejas en medio de lobos? O sea, andar infiltrados, pero sin asociarnos. Sin asociarnos. Sí, pues nada, my friend. Algo que se me hace muy interesante es cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Totalmente. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Pero se me hace muy interesante que como que versículos anteriores dice la Biblia que Jesús estremeció. Sí. Lo que hizo estremecer a Jesús es como que ver el reino de la muerte. O sea, ver el hecho de que, caray, esto es lo que trajo el pecado al mundo. Muerte, envidia, orgullo. Y se me hace bien interesante que Dios no es ajeno a todo lo que está pasando en el mundo. Jesús es capaz de sentir lo que nosotros sentimos. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Entonces se me hace muy interesante cómo Jesús nos llama a
corresponder a este amor que Él nos ha dado, a corresponder a este sacrificio. Vale. Y es muy interesante que así como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, no teniendo miedo a las autoridades, sino proclamando el reino de Dios, Él le decía a los fariseos, a la élite, le dijo a Pilato, le dijo a Herodes que Él es el Hijo del Hombre, es decir, que Él es el Mesías que vino a salvarnos del pecado. Entonces, se me hace muy interesante cómo los discípulos, una vez que Jesús sube al cielo y los discípulos comienzan a formar esta iglesia, se me hace muy interesante cómo precisamente los discípulos siguen estas pisadas de Jesús y cómo está bien loco cómo los discípulos en medio del Imperio Romano, en medio del César, empezaron a proclamar, hey, hay otro rey, pero alguien que es verdaderamente rey. Entonces comenzaban a cancelarlos y qué cancelación les daban. Eso es una cancelación. Pero se me hace muy interesante que cuentan algunas historias, algunos historiadores que no necesariamente son cristianos, cómo empiezan a dar testimonio de las muertes de estos cristianos y empezaban a decir que precisamente en las muertes de estos mártires, precisamente en la muerte de estas personas que seguían a Cristo, mucha gente empezaba a decir, oye, estos hombres son diferentes. Estas personas realmente están muriendo por una causa que es verdadera, que es precisamente el Hijo de Dios resucitado. Y se me hace bien interesante cómo precisamente las muertes de los discípulos son una prueba más de que nosotros creemos en la verdad. Porque ¿cómo te explicarías que un montón de, no sé, pescadores, cobradores de impuestos dejan una vida cómoda para ir a predicar el evangelio, para ir a ser cancelados? Para tener una vida de sufrimiento, my friend. Ya, una vida no precisamente cómoda, porque sería muy fácil dejar tu vida actual por vamos a hacer una compañía y vamos a ganar muchos billetes, sería muy sencillo. Pero cuán difícil es precisamente dejar tu orgullo a un lado, dejar tus intereses propios para seguir el evangelio, para precisamente proclamar y glorificar a Dios. Ahora, lo que quiero decir con todo este embrollo es que debemos seguir en medio de esta cultura de cancelación, tal como había en tiempo los discípulos en medio de la iglesia primitiva. Lo que debemos hacer es seguir el ejemplo de Cristo. Y Jesús siempre se puso firme ante lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy interesante que en medio de todo esto nos van a cancelar precisamente, pero en medio de todo este sacrificio, en medio de todo este esfuerzo por proclamar la palabra de Dios, Dios se va a glorificar. Se me hace muy interesante la historia del rey David. David se puso ante un gigante, un gran hombre que precisamente quería cancelar a Israel. Estaba diciendo acerca de cómo cancelar literalmente cancelar de la vida al pueblo de Israel. Sí, porque se puso a decir que quiénes son estos israelitas, empezó a maldecir a Dios, se empezó a insultar a Dios, incluso a retarlos. Pero luego vino David y David decidió sacrificarse a sí mismo. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres cancelarme? No, yo te voy a cancelar a ti. Voy a cancelarte como la piedra. David se entregó a sí mismo a pesar de ver que el gigante era enorme, era un gigante, y que a pesar de que David no tenía fuerzas físicas para vencerlo o entrenamiento, decidió seguir las pisadas del Mesías, que a lo mejor aún no venía, pero David tenía fe de que ese Mesías iba a venir. Entonces, como todo esto es un reflejo de que debemos seguir las pisadas del sacrificio de Jesús para glorificar a Dios. Así es, y la pregunta, o sea, tú estás hablando ahorita de estar preparados ante la cancelación, de que no estar preparados, sino que tú estás diciendo, bro, si al mismo Jesús lo intentaron cancelar, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sí me explico? O sea, creo que la pregunta correcta que debemos hacernos es, ¿estamos listos y preparados para ser cancelados, my friend? Creo que esa es la pregunta que a mí me surge en esta terapia teológica, y es de, ¿realmente estoy listo a sufrir el escrutinio de la sociedad? ¿Estoy listo para ser cancelado? ¿Estoy listo para llevar sobre mis hombros a todos estos mártires que han sufrido antes? ¿O será que en el presente que me toque ser cancelado, nos toque ser cancelados, doblemos las manitas y nos toque ser esa iglesia que recibimos al pecado y abrazamos al pecado como si fuera la verdad? Entonces creo que es una pregunta que no solamente me ayuda a mí a reflexionar, sino que creo que a ti y a muchos de los que nos están escuchando es, ¿estamos listos a pagar el precio de Jesús, de creer en Jesús, de creer en un Salvador y de creer de todo lo que dice la Biblia? Porque vemos a tantas iglesias hoy en día que
por querer seguir la corriente de no, es que no hables de eso porque eso va a hacer que los miembros que son gays no vengan a la iglesia y por lo tanto no diezmen. Y si no diezman, entonces ¿de qué voy a comer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Entonces, ¿estamos listos para realmente seguir predicando la verdad? ¿Seguir predicando la verdad del reino de los cielos? ¿O sino que estamos en esta corriente y vamos rumbo a la corriente en lugar de ir en contra de? No sé cómo tú lo ves esa parte, my friend. ¿Tú estás listo para ser cancelado? Espero estarlo. Muchas veces muchas veces me he hecho esta pregunta. Creo que todos, como cristianos, sobre todo hombres, hemos tenido no este sueño, pero esta fantasía de que si entraran a la iglesia, así en medio de la predicación, entraran a la iglesia unos hombres armados, yo sería el primero que me levantaría y diría: ¡No! ¡Cristo es rey! Como César. ¡No! Pero mi cacahuete. Muchas veces yo me he hecho esta pregunta y de alguna manera he sido realista y diría, no, pues a lo mejor sería el primero en correr. Entonces es interesante, lo que quiero hablar aquí es hablar acerca del ejemplo de Pedro. Porque Jesús empezó a hablar acerca de su muerte, que lo iban a apresar y que lo iban a crucificar, y Pedro dijo: ¡Hey! Aunque todos te dejen, yo no te voy a negar, voy a morir por ti. Precisamente como muchos hombres, muchos cristianos hoy en día pueden estar engañados así, o estamos engañados en que estamos seguros de que aunque me cancelen, Señor, no te voy a dejar. Estamos tan llenos de nosotros mismos, estamos tan llenos de orgullo de lo que hemos hecho. Señor, mira todo lo que he hecho, mira todas las almas que he alcanzado, mira los conciertos a lo que voy y lo que hago, el podcast que tengo. Pero luego Jesús nos dice la triste realidad. Nos dice la triste realidad. Y nos dice: Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y es ahí cuando Pedro se da cuenta de que en nuestras propias fuerzas no podemos nada. Cuando los discípulos están dormidos, cuando tienen que estar orando por la prueba que viene, Jesús los encuentra dormidos. Y se me hace bien interesante que Jesús les dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir esto? Podemos dominar al pecado, podemos vencer al mundo, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en contra de nosotros, pero no nuestras propias fuerzas, my friend, porque nuestra carnita es débil. Esta mentecata. Esta cosa es débil. Esta mantecosa es débil. Entonces Jesús nos dice: bro, yo soy perfectamente consciente de que eres débil. Soy perfectamente consciente de que probablemente seas el primero en correr cuando te quieran cancelar. Pero bro, tú confía en mí, no te quedes dormido. Vela, ora, medita en la palabra. Y confía en mí, que en mí todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Como le dijo ya el hermano Redimidos y Evan Craft. Pero justamente es eso. O sea, creo que pusiste el ejemplo perfecto del hermano Peter Parker. Y es que él es el primero que dice: no, my friend, yo voy real hasta la muerte. Y luego es el primero que sale corriendo. O sea, changos. Y vemos cómo también Pedro, como tú le dijiste, a veces nos creemos tan humanamente fuertes, pipiris nice, y decimos, no, si hay que llegar así un convoy así de la N-word, o sea, no de la otra, sino de los que traen corridos, botón. Tamaulipas. Sí, Tamaulipas, con armas acá y unas Suburbans negras, y llegan aquí a la iglesia y que vamos a matar a todos los cristianos, y probablemente nosotros pensamos, pues yo mero, hombre, rífese. Triste realidad, tal vez somos Pedro y queremos cortarle la oreja a Malco y después salir corriendo y negar a Cristo. O sea, a veces nos creemos tan fuertes en otras fuerzas, creyendo que somos fuertes en Cristo, pero no nos hemos dado cuenta que nuestro Dios no es el Dios al que servimos. Hoy Aarón decía algo bien interesante: ¿hacia dónde corres cuando estás metido en un problema? ¿Qué es lo que haces cuando estás metido en una crisis? ¿Ves a Dios como tu única salida, como tu único refugio? Esa es la pregunta correcta para saber si realmente estás preparado para sufrir la cancelación por Cristo. Y la mayoría de los apóstoles, podemos ver en esta historia donde Jesús es arrestado, no están listos, my friend. La mayoría de ellos salen corriendo, salen huyendo y se van a esconder. O sea, no están listos para la cancelación por el amor a Cristo. ¿Qué nos hace pensar nosotros? Que ni siquiera hemos vivido con Cristo literalmente, o sea, me refiero a físicamente. Ellos vivieron a Cristo 24/7 y salieron corriendo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que estamos listos para una cancelación cuando tantas veces nos hemos descuidado en la oración, en la lectura bíblica, faltamos a la iglesia, no le damos la importancia a evangelizar, ni a ofrendar, ni a diezmar, ni a cumplir lo que está en la palabra, y nos creemos, como tú dijiste, los pipiris nice, y después nos sentimos ofendidos porque afuera del mundo, no hay mucho pecado. No, están aprobando leyes para que los homosexuales adopten. ¿Cómo la ves? My friend,
dedícate a lo tuyo, my friend. ¿Sí me explico? O sea, dedícate a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y no te preocupes, la palabra dice que vendrán tiempos peores, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, my friend. Entonces creo que eso es lo que tenemos que aprender en esta terapia teológica, en la que justamente fíjate qué loco todo está hilando. Le decía a los alumnos que tendrán momentos muy tristes en la vida, porque así es la vida, pasaremos por el valle de sombra y de muerte, pero lo interesante de esto es que mientras pasemos por el valle de sombra y de muerte no debemos confiar en nosotros, ni confiar en que traiga un GPS, ni confiar en que mis músculos son los más poderosos, así que no hay problema, sino que confiar en el que nos da la mano, en el que está ahí para nosotros, en el Hijo del Hombre, en el Dios Todopoderoso, que nos ayudará a salir del valle de sombra y de muerte. Y de muerte. Y de muerte. Y de muerte. Sí, se me hace muy interesante la historia de Pablo, alguien que precisamente cancelaba cristianos. Cómo precisamente él consintió la cancelación de un cristiano llamado Esteban. Sí, my friend. Y cómo pasa el tiempo y Jesús se compadece de ese, no asesino, pero ese criminal prácticamente, ese cancelador. De ese pecador, de ese cancelador de Cristo. De Cristo. Básicamente, cómo Jesús se compadece. Y Jesús empieza a trabajar en el corazón de Pablo, de tal forma que, de nuevo, me gusta mucho esa epístola en la que Pablo empieza a decir que nada de lo que ha ganado, ninguno de sus trofeos, el hecho de seguir la ley, el hecho de ser de la élite religiosa, el hecho de ser judío, nada de eso le sirve, sino que todo eso lo tiene como pérdida. Y a pesar de que eso no le sirve de nada, él está gozoso porque sabe que tiene mayor tesoro en el cielo. Él sabe que es mayor el gozo que tiene en Cristo. Ahora, a lo que quiero llegar con eso es que Jesús fortaleció su corazón y le dio gozo más allá de sus logros, para servir a Dios incluso en su cancelación, incluso en su muerte, que fue decapitado, damas y caballeros. Así que perdió la cabeza. A lo que quiero llegar es que Pablo siguió el ejemplo de la mayor cancelación, que fue la cancelación de Cristo. Ahora, se me hace bien interesante porque ¿cuál fue el motivo de la cancelación de Cristo? Sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, perdonar pecados, traer el reino de Dios aquí. Entonces, realmente, si a día de hoy te están cancelando, ojito por la razón por la que te están cancelando. Si te van a cancelar, que sea por causa de Cristo. Sigamos el ejemplo de la cancelación, de la mejor cancelación del mundo, que es la cancelación de Cristo. Y se me hace bien interesante porque esa cancelación no fue en vano, fue dolorosa, pero se me hace bien genial que no fue en vano, sino que esa cancelación sirvió para que muchos otros canceladores, pecadores, injusticieros, delincuentes, delinquidores de la ley de Dios, sean reconciliados con el Padre. Entonces, seamos ejemplo para los demás acerca de lo que se debe hacer. Sigamos el ejemplo de la cancelación de Cristo, el ejemplo de la cancelación de los cristianos, para que los demás se acerquen a Cristo. Así es, totalmente en vivo. Yo también considero, creo que ya por ir cerrando, my friend, porque ya llegaron aquí al podcast invitados especiales para el ensayo. Considero también que si queremos ser polémicos, hay un versículo en la Biblia que dice, ya llegaron estos que trastornan, bueno, eso es redimido, ¿verdad? Que trastornan al mundo, y se refiere a aquellos que hablan de Cristo. O sea, a lo que me refiero es que los cristianos siempre hemos sido polémicos y siempre se nos va a tomar como la parte, el frijolito negro en el arroz. ¿Sí me explico? Se nos va a tomar como esta persona que, ya se levantó la tía panista. ¿Sí me explico? Y todos la odiamos, la verdad, pero hay algo de cierto en este granito negro en el arroz. ¿Sí me explico? ¿Por qué destaca este granito negro en el arroz? Porque es diferente, my friend, porque quiere hacer la diferencia. Y en un mundo tan, diría Diego Rosarín, tan marxista, ¿no? ¿Cómo es los otros socialistas? Comunista. En este mundo tan comunista, corrompido por el capitalismo. Fíjate qué loco. Ojo ahí, barras. En este mundo así, ¿verdad? Tan corrompido por el capitalismo que no nos demos cuenta. Tenemos a alguien, o debemos tener a personas, varones y varonas, como dice la palabra, que hagan la diferencia totalmente y que se planten en sus dos pies y digan, my friend, yo no consiento eso que estás haciendo, yo no creo eso que estás creyendo, yo creo en el Dios Todopoderoso, yo soy hijo del único Dios altísimo. Y con esto, my friend, creo que podemos terminar en este mes del orgullo. Yo estoy orgulloso. ¿Estás orgulloso? Estoy orgulloso de Cristo. Estoy orgulloso de Cristo, my friend. Estoy orgulloso de mi Dios. That's right. Y con esto, my friend, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, síganos en Twitter, no, síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en Spotify. Pero lo más importante, como cada semana, antes de llegar al final, saludos al profe Michelangelo, Mike que cumplió años esta semana. Un saludo, besos para allá, un saludo para todos, cuídense bastante. Y como cada semana, sigan a
Cristo. That's right, my friend. See you later, alligator. Bro.